soy, digamos, o he nacido o me he iniciado en un lugar, en un espacio, en un tiempo bastante diferente, digamos, al mundo de los libros, ¿no? Yo de niño vivía en el campo y era difícil, no veía, yo no tenía libros y en algún momento quería yo tener un libro, me acuerdo. Y para eso había que ir al pueblo. Yo vivía en el campo y más o menos a unos 6 kilómetros, 5 o 6 kilómetros de mi casa estaba el pueblo, para lo cual se iba o a pie o a caballo. Después habían un colectivo, un camión y después finalmente hay taxis. Pero cuando yo era niño no había eso. Como digo, había que ir a caballo o caminando al pueblo. Y yo le dije un día a mi papá, quiero que me compre un libro. No sé exactamente de por dónde me vino eso, tal vez ya estaba en la escuela, no recuerdo, en una escuela que no estaba en el pueblo tampoco. Y mis padres, mi familia no sabían mucho de libros tampoco, pues no existían. Y en el pueblo no había muchos libros también, estoy hablando de Valle Grande, ¿no? Y él, haciéndome caso, compró una cosa que no sabía exactamente qué era. Era una revista, una cosa que no era lo que yo quería. Y me sentí mal. Creo que esto lo estoy contando por primera vez en mi vida. Estoy contando este detalle, ¿no? Y me quedé con las ganas de saber, pues, de libros, de saber un poco. Yo, como digo, no sé por dónde quería tener un libro, pero después sí conseguí un pariente en el pueblo también que tenía muchos pequeños libritos de la editorial Sopena Argentina, donde estaban los cuentitos clásicos, ¿no? Alí Baba, Simba del Marino, Caperucita, etcétera, sí. Entonces él me comenzó a prestar 10 tomitos, después otros 10 tomitos, y bueno, así comenzó la cosa. Bueno, yo terminé el colegio, aparte no voy a contar más detalles de mi vida, terminé el colegio en Cochabamba en los últimos años. Ahí había una pequeña biblioteca y yo buscaba sin ninguna guía también, aparte de la guía que me daban los profesores de literatura. Y comencé a leer algún libro de autor boliviano, Alcides Arguedas, comencé a leer, Raza de Bronce, me impresionó bastante. Pero sí también un profesor nos leyó un capítulo de la Odisea, creo que era del Cíclope o algo así. Pero eso sí me impresionó y dije, pucha, qué hermoso es esto. Ya no, yo, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde voy a estudiar esto? Yo no sabía ni siquiera es que se estudiaba literatura en ese sentido, ¿no? Y yo comencé a preguntar, ¿y qué es eso de literatura? Y me dijeron, eso, bueno, aquí en Cochabamba no hay, en tal lugar, en La Paz creo que hay. Entonces dije, bueno, me voy a ir a La Paz a estudiar literatura. Y pues de esa manera yo me vine a La Paz y entré a la carrera de literatura, aunque en esa época no existía exactamente esa carrera de literatura tal como yo entendía. Estaba la facultad de Filosofía y Letras, se llamaba entonces, lo que es ahora la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En los años 70, el 69, yo llegué aquí a La Paz y era la Facultad de Filosofía y Letras. Y dije, sí, bueno, hay literatura también, es una carrera, una parte que se estudia. Y bueno, eso es lo que yo quiero, les dije. Y entré ahí a estudiar a la, a la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, ahí comenzó, ahí siguió la historia más o menos. Yo tuve también la suerte de pasar clases de literatura, de introducción a las letras, como se llamaba entonces, con Pedro Simose. Él nos hacía trabajar, nos decían, bueno, hagan un ejemplo de soneto, eh, conviertan una escena de Lope de Vega al lenguaje cotidiano, como se habla ahora, y hacíamos ese tipo de ejercicios. Me acuerdo también, como ya lo he contado otras veces, em,
El bibliotecario de la carrera de la Facultad de Humanidades y Ciencias, bueno, que entonces se llamaba Filosofía y Letras, era René Pope, el escritor que fue un amigo mío después, y fuimos amigos hasta ahora. Y yo iba a la biblioteca, él era el bibliotecario, y me pasó la Metamorfosis de Franz Kafka. Y ahí eso realmente ya fue como quien dice, el golpe de gracia para decir, bueno, esto es lo que yo quiero, esto es el mundo que yo quiero saber, esto es mi manera de ver las cosas. Y bueno, ahí quería saber todo de Kafka en ese momento y después comenzó algún otro autor y quería saber todo de ese otro autor, por ejemplo, William Faulkner, a través del boom que en esa época ya estaba bastante conocido, ¿no? García Márquez y todo eso, decían, bueno, los del boom son al final han aprendido de William Faulkner. Ay, bueno, ¿y quién es William Faulkner? Entonces continué por ahí, ¿no? Y bueno, ahí fue el camino que, que bueno, que ya me fue llevando, ya estaba estudiando lo que yo quería, estaba leyendo a mi gusto los autores que no estaban en el programa precisamente, estaban otros autores, los clásicos, en fin, y bueno, ya comencé yo a escribir, tal vez con el apoyo, con el... con las palabras de Pedro Simose, por ejemplo, ¿no? Vino el golpe de Estado el año 1971 y se cerró la universidad, y eso también lo he contado muchas veces. Pedro Simose me dijo, ¿qué vas a hacer aquí? Aquí no vas a hacer nada, andate a tu pueblo a escribir tu novela. Y así fue, me fui a mi pueblo a escribir mi primera novela, que fue la primera que se publicó, Los signos de la lluvia, el 78 recién creo, porque yo la había escrito a partir del 71, 72, 73, creo que el 74 lo presenté al concurso de novela difusión que existía entonces con el librero Jorge Catalano. Estaban de jurado, entre otros, Óscar Cerruto, Óscar Rivera Rodas y a otros que ya no recuerdo. Y no dieron un primer premio, declararon desierto el premio y a mi novela la nombraron como mención. Y con ese motivo se publicó ese primer libro mío, esa primera novela en la editorial Difusión de Catalano, que era el que convocaba a ese concurso de novela. Pues yo siempre he dicho, después de los años, a los pocos años tal vez de que se publicó el libro, me ha parecido como una especie de necesidad, de una urgencia de que tenía que salir algo de mi experiencia de vida, de mi vida de universitario en los años 70, ¿no? Que después, bueno, el golpe de Banzer y todo ese mundo político, y yo era un jovencito enamorado, y con todas esas cosas, pues salió ese libro, que para mí es un libro primerizo. No puedo decir que pucha, yo defiende ese libro, pero bueno, tenía que comenzar por algún lado y por ahí comencé. Y bueno, después claro que seguí escribiendo cuentos especialmente, cuentos que fui publicando en algunas revistas, en periódicos y bueno, y ya otra novela y otra y toda una larga historia que para contarlas entre cosas pequeñas y más grandes, de folletos, etcétera, va más de la treintena de títulos, ¿no? En los que hasta la fecha tengo. Si bien comencé, como digo, a partir de la experiencia del momento con esa primera novela, efectivamente, al poco tiempo, como que encontré mi mundo, mi camino, digamos, con la novela Rastrojos, porque mucha gente me decía, ¿no? O yo mismo me decía y sentía que en mi vida me estaba faltando algo, y era que yo, como bien dije, había nacido en el campo. De pronto, por salir de un lado a otro, por estar en diferentes lugares, de pronto resulta que perdí ese mundo de la infancia que yo tenía, que yo había vivido, y dije, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Dónde yo estoy? ¿Quién soy yo? Y yo era
había perdido la infancia porque como yo estaba siempre fuera, desde los 11 años más o menos, em, quería pues a través de la escritura recuperar ese mundo que había perdido en la infancia. Y ahí dije, esto es lo que tengo que hacer. Tengo que recuperar eso que he perdido. Y comencé a escribir la novela Rastrojos. Rastrojos es la vida de un niño, también es nomás una gran parte de mi propia experiencia de vida, la vida de un niño en el campo. Continué con otra novela, formé una trilogía que se llamó después Pilares en la Niebla, que es de todo el proceso de crecimiento de un niño hasta la adolescencia. Y ahí, como digo, me descubrí, dije, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y aparte de eso, escribí varios cuentos, como Cuentos Tristes, por ejemplo, que es un libro también que yo, más que yo quererlo, hay mucha gente, muchas personas que lo quieren y por eso digo, ha sido un éxito, no porque me guste a mí, sino porque le gusta a la gente. La gente siempre por el título, qué sé yo, busca cuentos tristes, hasta los niños, ¿no? Aunque no es un libro para niños. Entonces, fue una etapa de, como digo, de volver a recuperar ese mundo perdido que era de mi infancia, del mundo, de esos años en el campo, ¿no? Y posteriormente, bueno, ya habiendo escrito eso y otros libros más, pude por fin escribir de otros temas también. Por ejemplo, ya con cierta madurez, sobre mi experiencia de vida en la ciudad de La Paz, pero no como en ese primer ejercicio que hice, ¿no? Con los signos de la lluvia, sino ya con un punto de vista más crítico, más desde fuera, y pude finalmente sacar la novela Nocturno Paceño, y fue el primer libro, digamos, que logré ya salir de ese mundo de la infancia, ese mundo rural que tenía al comienzo, ¿no? Y a partir de ahí ya escribí pues varios libros, varias novelas siempre y libros de cuentos con ambientes un poco diferentes, de Bolivia siempre, ¿no? En el altiplano, La Paz, en otros momentos, otras épocas, diferentes lugares de Bolivia, ya logré desprenderme de esa primera etapa que era descubrirme, buscar, recuperar ese mundo perdido, ¿no? Y bueno, creo que he logrado salir. No me puedo escribir de cosas de fuera, de muy lejos también, sino más bien bueno, de mi país, ¿no? Porque es la experiencia que yo tengo del país, ¿no? En realidad, si me pongo a pensar bueno, en todo lo que he escrito hasta ahora, yo no creo mundos diferentes o personajes diferentes a mi propio entorno y en el fondo a mí mismo, ¿no? Eh, lo que yo escribo siempre está cerca, por adentro, por afuera, por los alrededores de mi propia experiencia de vida, ¿no? Así escriba sobre un personaje femenino, por ejemplo, como es Sal de tu tierra, es una novela que cuenta la vida de una mujer en el altiplano, pero de alguna manera yo me he identificado también con ese personaje. Es un personaje, digamos, que inicialmente fue a partir de un personaje real, ¿no? Pero hice una novela. A pesar de eso, yo he buscado la forma de identificarme y me he identificado, por ejemplo, con este personaje de Sal de tu tierra, porque el personaje real, a partir del que yo me he inspirado, podríamos decir, tiene muchas cosas comunes conmigo. Más o menos ha nacido en la misma época en que yo he nacido, tiene mi misma edad, digamos, ese personaje real. Entonces yo con eso sabía que ese personaje extraño para mí, que ya fue inventado de alguna manera, ha vivido una época, un tiempo, un ambiente parecido al que yo, Manuel Vargas, he vivido también. Entonces yo me agarro de eso y puedo dar verosimilitud y autenticidad a ese mundo, a ese personaje que es una mujer, por ejemplo, ¿no? Y así, dándole vueltas a las cosas,
Em, Siempre he buscado eso, ¿no? O sea, al final de cuentas es una expresión de Manuel Vargas nomás, toda la literatura que yo he hecho, ¿no? No, como digo, no creo personajes extraños a mí, ni ambientes más allá de los que yo conozco íntimamente y personalmente y que han sido, que han influido en mi vida de alguna manera, ¿no? No, yo sé que hay autores, hay personajes, hay muchos autores que crean personajes, que inventan acciones muy diferentes, ¿no? Muy diferentes a la propia experiencia del autor. En cambio, en mi caso no ha sido así, ¿no? Nuestra realidad es esa, ¿no? Nuestra realidad es la ciudad y el inmenso campo desconocido. Yo he tenido la suerte de estar metido en las dos cosas, ¿no? Y esa experiencia de vida hace que yo pueda moverme en ambos lados, digamos, y obviamente saliendo ya de ese lugar común bueno, del costumbrismo, del colorido del campo, de las costumbres típicas y cosas así, ¿no? Yo, por suerte, por la experiencia misma de mi vida, pues no caigo, digamos, en eso y no estoy pensando que voy a hacer em, voy a describir una cosa, ya sea desde un punto de vista superficial o prestado o a través de mis estudios, ¿no? Sino siempre a partir de mi propia experiencia, ¿no? Entonces, em, ahí me siento seguro, digamos, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy escribiendo, y, y es lo que yo he aprendido, por ejemplo, como decía, desde mis primeras lecturas, ¿no? El mundo, el ser humano está a partir de uno mismo, ¿no? Ahí está todo, ahí se puede encontrar toda la realidad en una experiencia de una persona, en una experiencia, si es que uno logra entrar cada vez más dentro de ese personaje, de ese ser, y ahí está todo, ¿no? Entonces no necesito pues informarme y anotarme cosas a través de los libros o a través de elementos externos, ¿no? Sino más bien a partir de mi propia experiencia siempre, ¿no? Ya directamente es como dice el título, es mi vida, ¿no? Y bueno, en prosa por hacer un juego un poco, ¿no? Ese libro es una recopilación de textos que he ido escribiendo a lo largo de mi vida sobre diferentes temáticas, experiencias personales, eh, conocimiento de amigos, de personas reales, ¿no? Hay capítulos de los que hablo de mis colegas escritores. Hay también algunos temas de mis viajes, de mis experiencias bonitas, feas, simpáticas, etcétera. Entonces es un libro de memorias, pero en forma que no, que lo he ido haciendo a lo largo de toda mi vida, en realidad, ¿no? O sea, eso claramente no es una novela, ¿no? Es un texto en primera persona. Yo estoy contando todo eso, ¿no? Supongo que es como que ya siento que he tenido una vida bastante larga y, y tenía que contar en algún momento todas esas experiencias que me han llegado bastante de cerca, ¿no? Obviamente yo no cuento, no hablo, digamos, de personajes o de hechos o de acciones políticas, inclusive desde un punto de vista del sociólogo o de muy impersonal o muy fríamente, ¿no? Siempre yo ando mezclando con mi propia opinión, con mi vida, la manera de hacerlo siempre es suelta, no estoy tomándome en serio, por ahí me hago un chiste, o por ahí también me invento algo, entonces es bastante personal en ese sentido, ¿no? No es una colección de artículos de análisis de la realidad boliviana, por ejemplo, ¿no? Y tampoco es una selección
de comentarios de obras o de personajes, de autores bolivianos o extranjeros, sino mi punto de vista siempre, ¿no? Desde mis propias palabras, desde mi propia experiencia y mis propios gustos y humores del momento, escribo sobre los amigos, sobre la gente que ha estado cerca de mí, y bueno, por eso es un libro también muy personal, no es frío ni analizo una cosa extraña a mí mismo, ¿no? Bueno, Neftalí Morón es un personaje, es un escritor a quien yo he conocido, ¿no? Que en los años 60, creo, o antes inclusive, vivió en La Paz por buenos años, vivió también después en Santa Cruz, que era muy conocido, muy famoso, digamos, en el sentido, bueno, de que era un loco, ¿no? Un personaje simpático, era muy conocido en el mundo intelectual, aquí en La Paz, por ejemplo. Y ahora yo preguntaba a alguien, ¿no? ¿Sabías algo de Neftalí Morón? Y ya no se acuerdan ahora, ¿no? Y bueno, el caso es que, bueno, era mi paisano. Yo lo he conocido, si no me equivoco, en Valle Grande, cuando él iba, cuando yo en algún momento me presentaba yo como escritor en el teatro municipal, en un teatro que había en Valle Grande. Apareció él ahí, habló algo de mí, en fin. Entonces, él escribió varios libros, pues, varios libros que son muy divertidos en el sentido de que él se toma bien en serio, pero al mismo tiempo no es la clásica idea de un escritor que, que produce así fríamente o con entusiasmo alguna cosa, ¿no? Sino es bastante loco el hombre, ¿no? Bien simpático al mismo tiempo. Era muy temático en algunas cosas porque tenía una formación comunista, él era del Partido Comunista y se agarraba de esas cosas y a veces repetía cosas del manual comunista en contra de la religión de la Biblia y todas cosas así, ¿no? Entonces era un personaje que en mi tiempo entre los amigos acá en La Paz me decían, pucha, tienes que hacerle una entrevista. Y yo efectivamente he ido a hacerle una entrevista en Valle Grande cuando él vivía ahí, tenía una casa cerca de la plaza, bueno, la plaza, en un pueblo todo es cerca de la plaza más o menos, ¿no? Una casa grande que tenía y su huerta también, y yo lo visité ahí y le hice una entrevista, hablamos, pero la entrevista finalmente salió más que lo que hablamos esa vez. Tomé muchos de sus textos, de sus libros, que son varios, y yo hice una ficción de entrevista. Entonces yo le preguntaba y agarraba un texto y ese me respondía. Preguntaba de otra cosa, agarraba otra parte del texto y lo incorporaba, ¿no? Y esa entrevista, que es bastante larga, no sé, 15 páginas, la publiqué en esos años, estoy hablando del 80 y tantos por ahí, más o menos, 84, 85, en varios suplementos. Hay uno que es Atar a la Rata, por ejemplo, que era de Cochabamba, en Presencia Literaria también, y en alguna otra revista se publicó. Digamos, se reprodujo bastantes veces porque era divertida, ¿no? Esa entrevista. Entonces, obviamente, había que ponerla también en mi libro de Mi vida en prosa, ¿no? Es una especie de homenaje a don Neftalí, que es mi paisano además, y que bueno, para decir también todos de alguna manera estamos locos, ¿no? Bueno, era analizando un poco la realidad de los escritores y de nuestra situación como escritores en Bolivia, ¿no? Problemas de difusión, de hacerse conocer, de llegar al público. Entonces, siempre teníamos esa preocupación entre los amigos de hacer, no ha sido la primera revista en la que yo he estado, ¿no? He estado participando en revistas de Humberto Quino, por ejemplo. Nosotros mismos con Nistaus y con Vascopé hicimos la revista Trasluz, sacamos 3 números en los años 70. Entonces, Correveidile fue una cosa un poquito más, podríamos decir, más formal, más de más tiempo, y eso nació, eso tengo que decirlo,
a partir de la iniciativa o de la charla de dos escritores. Uno era Marcela Gutiérrez y el otro es Adolfo Cárdenas, que ya falleció. Ellos, como tantas veces, dijeron, pucha, haremos una revista, pero ¿con quién más? Hablaremos con alguien. Bueno, hablaremos con Manuel Vargas, dijeron ellos, y me llamaron a mí. Y nos juntamos los tres y decidimos sacar esta revista, que después se le puso el nombre, Correveidile, etcétera. Y bueno, yo resulté ocupándome más porque mis amigos, si bien son entusiastas, pero de pronto se les pasa, ¿no? El entusiasmo. Y yo seguí, continué, bueno, con Marcela Gutiérrez más tiempo, Adolfo Cárdenas nos colaboraba, pero no con, digamos, como responsable de la revista. Y siempre yo buscaba a otras personas que me apoyen, ¿no? De diferentes lugares, inclusive en algún momento tenía personas de fuera del país, también amigos escritores que me colaboraban. Y bueno, al mismo tiempo, o finalmente, después de unos primeros años, decidimos que la revista se convierta en editorial también, ¿no? Entonces, eh, ya bajo mi dirección, digamos, continué, publicamos obras de diferentes autores, comenzando, la verdad, con Víctor Hugo Vizcarra, ¿no? Con la obra de em, el libro Alcoolatum y otros drinks, que fue el primer libro que publiqué como Correveidile. Después se publicaron otros libros de él y otros libros de otros autores. Yo no tengo ahorita contabilizado cuántos libros se publicaron, aparte de los 34 números de la revista Correveidile, pero fue una época bastante interesante, digamos, una época donde se movió y todavía en esa época los libros se vendían, ¿no? Para decir que, por ejemplo, sacábamos 1000 ejemplares de la revista y algunos números se agotaron y yo sacaba una reimpresión de unos 300 más, cosa que a estas alturas es imposible, creo, ¿no? Pero fue una época que pasó y bueno, llegó nomás a donde tenía que llegar, ¿no? Bueno, lo vi o lo vimos con muchos otros amigos como una necesidad, pero urgente aquí en Bolivia, ¿no? De acuerdo a la realidad de los autores, las editoriales, el movimiento cultural en general, la capacidad de leer que es mínima en muchos casos, que había que hacer de todo, ¿no? Así como autor uno no podía hacer pues sentarse a escribir y punto, ¿no? Había que hacer de todo. Había que uno mismo publicar, había que sacar revistas, había que moverse, había que ir a diferentes lugares, a inventarse ferias, buscar a los colegios o los amigos. Todo había que hacer para poder mantenerse como escritores y para lograr de alguna manera hacerse conocer también, porque no había otra opción, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, casi todos hemos hecho eso, por lo menos en la generación mía y la anterior un poco también, nos hemos dedicado a todo eso, ¿no? Por la falta de apoyo del Estado, ni qué decir, ¿no? O de empresas también editoriales que realmente se interesen. Existen a veces pequeñas editoriales, surgen unas, otras, pero eso no abastece, ¿no? La necesidad y el interés y la importancia de lo que es la literatura y la vida de los autores, etcétera, ¿no? Entonces, en una palabra, vimos que era una necesidad hacer todo esto que hicimos, ¿no? Bueno, la antología ha sido también el producto de todo el trabajo que he realizado a lo largo de todos los años, ¿no? Es decir, de mi interés por el cuento principalmente, ¿no? Mi experiencia de trabajo en la revista Correveidile con todos los amigos, ¿no? Con otras personas como, por ejemplo, eh, el Machi Mirón, ¿no? El que acaba de fallecer, Germán Araúz. Con él hemos trabajado bastante también. Y con él y con otros autores amigos como Edgar Arandia, que si bien era pintor,
pero era un gran amigo interesado siempre en la literatura y siempre andábamos en eso, ¿no? Entonces hicimos una especie de selección también ya en esa época con la revista de los mejores cuentos bolivianos, ahí discutiendo entre nosotros. Entonces, am- en ese sentido, pues nos ha interesado o me ha interesado siempre el cuento boliviano. Entonces, el hecho de publicar finalmente la antología del cuento boliviano en la Biblioteca del Bicentenario ha sido para mí como una culminación de un trabajo largo de muchos años, ¿no? Porque he estado siempre metido en eso y no como una persona sola o como una persona que ha estado estudiando seriamente, encerrado, ¿no? Sino más bien con esa experiencia de trabajo conjunto con amigos, con personas interesadas en difundir el cuento, en conocer más, y ese es un trabajo de alguna manera colectivo en ese sentido, ¿no? Bueno, yo siempre he pensado, ¿no?, que el cuento por su brevedad, por su, por ser tan distinto al mismo tiempo, eh, es una, es una manera de mostrar los distintos rostros del país, ¿no? Porque cada cuento puede ser un personaje, una realidad, un rostro, un hecho, una situación del momento, y se va juntando todo eso, eso es Bolivia, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, el cuento es una manera de expresión muy cabal para conocer un país, por ejemplo, para conocer una época, para conocer las preocupaciones, las situaciones diferentes que puede vivir en cada región, en cada tiempo, en toda esta tan diversa Bolivia, ¿no? Entonces, eso, para mí hay claro, siempre a través de el arte, ¿no? Del arte literario, a través de la expresión artística breve, como es el cuento, es una forma de conocer también, una mejor forma tal vez de conocer nuestra realidad, ¿no? Eh, es verdad que para mí es un proceso de crecimiento, de aprendizaje siempre, ¿no? La literatura y la escritura misma es una manera de expresión y de realización personal, ¿no? Yo obviamente me siento feliz, me siento contento, me siento libre, ¿no? Cuando estoy escribiendo, cuando estoy en este trabajo literario, ¿no?, constante. Y, y claro, también al mismo tiempo, a veces hay momentos de alegría, de, de felicidad, ¿no? En el hecho de, por ejemplo, ¿no?, gracias a que escribo, pues conozco muchos lugares de Bolivia y del mundo también. Gracias a eso me han invitado, he ido a diferentes lugares, he conocido un poco más el mundo, ¿no? Y mi mundo, y me he ido realizando de esa manera. Eso por un lado, pero también por otro lado sé y he sabido siempre que no es una taza de leche todo esto, es un mundo bastante complicado, he tenido a veces problemas, ¿no? He tenido situaciones muy difíciles por el hecho de escribir, ¿no? Por el hecho mismo de escribir. Bueno, ni modo, voy a tener que recordar este aspecto que también lo recuerdo en mi último libro, que por el hecho de escribir un cuento y publicar en el periódico Presencia en los años 80, en la dictadura de García Mesa, pues me hicieron un juicio por haber dicho palabras eh, soeces o por haber insultado a la mujer de Santa Cruz y cosas por el estilo, ¿no? Confundiendo pues simple y llanamente el- la, la literatura con la vida, ¿no? Con la realidad, em, o los personajes que son ficticios de los personajes reales. Bueno, es una historia que yo la he explicado ahí en esa época, pero gracias a eso también tuve que salir del país, porque obviamente me estaban buscando para enjuiciarme y todo eso. Es
tal vez en este tiempo ya se ha olvidado la gente, pero eh, la dictadura de García Meza tomó el periódico Presencia, cerró el periódico. En Santa Cruz se quemaron la oficina de Presencia, y bueno, hicieron una serie de cosas, ¿no? En esa época de la dictadura de García Meza. Entonces, esas cosas que en ese momento son pues duras también, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasan en nuestro país, ¿no? Y todo eso, juntando todo eso, pues uno aprende de la vida y aprende de nuestro país también, ¿no? Bueno, esto viene pues justamente aquí en esta biblioteca, ¿no es cierto? Obviamente yo he tenido el gusto de ir juntando libro tras libro desde que me vine a estudiar aquí a la universidad de los años 70, ¿no? Y, y es justamente porque es una pasión, es algo, es un vicio, etcétera, el leer libros, ¿no? Es el gusto que uno tiene, es una manera de conocerse también a sí mismo, de conocer el mundo, de conocer al ser humano a través de la obra de arte como es una obra literaria, ¿no? Yo he leído básicamente literatura de ficción, ¿no? He leído poesía en alguna época en la universidad. No soy muy lector de poesía, pero básicamente leo literatura, eh, cuento, novela, ¿no? Básicamente, ensayos, o hay algunos autores que me gustan mucho, como Elías Canetti, por ejemplo, del cual, si bien tiene una novela, pero más que todos tiene ensayos, y siempre uno en cada época tiene pues un entusiasmo por un autor y por otro autor. Es algo que ahora, por ejemplo, yo puedo darme el gusto y el placer de dedicar más tiempo y más horas a la lectura, y son pero muchos y muchas cosas que obviamente eh, es un poquito para poder abarcar en el mundo de los libros, ¿no? Pero para mí es un placer hermoso el leer, ¿no? Yo no he releído mucho y eso me parece que es un error de alguna manera. Si bien he leído a algunos autores más de una vez, ¿no? Por ejemplo, a William Faulkner he leído varias veces, y he tratado de leer todos los libros de William Faulkner que he podido conseguir, y he releído dos, tres de sus libros. El Quijote obviamente he leído más de dos veces, ¿no? Franz Kafka he leído también más de dos veces sus libros, pero en general, bueno, tengo tal avidez que me paso a otro y después me paso a otro, y, y debería releer un poquito más. Creo que eso es más enriquecedor de alguna manera, pero bueno, yo estoy feliz leyendo siempre, ¿no? Y siempre para mí es una gran aventura leer, y sé que nunca voy a terminar, obviamente, de leer. Bueno, ahora yo la verdad es que estoy un poco perdido, ¿no? Alguna vez yo dije em, que, bueno, en Bolivia de todas maneras es una es un problema bastante complicado el mundo literario, ¿no? Es decir, por las condiciones de vida del país, por la situación de intereses que existen en la sociedad, donde el libro no es precisamente de un gran interés, ¿no? No hay un buen apoyo del Estado para, por ejemplo, hacer que en los colegios se difunda, se busque, se interese más por la literatura, por el campo del arte en general, que es una manera, la mejor manera de crecer, de conocer, de ser mejores en general. Y eso no se da pues importancia en nuestro país. Hay un desarrollo muy pequeño, digamos, del arte en general, ¿no? Tal vez la pintura, tal vez la música estén un poco más, estén un poco más desarrollados que la literatura, ¿no? La literatura sigue siendo una cosa de poca gente, ¿no? Y de pocos autores, de poco apoyo a los autores. eh, em, si bien existen
nombres, personajes, personas que se han dedicado a esto, pero pucha, ha tenido que ser peleando contra todo para lograr hacer algo, ¿no? Entonces es una situación muy, muy difícil y más ahora también con todas las cosas y los cambios que se van dando, no para bien precisamente, ¿no? Sino más bien pareciera que el índice de lectores y de comprensión, en vez de ir aumentando, va disminuyendo, ¿no? Por todas las cosas de la sociedad boliviana que tenemos, ¿no? Para mí, así podríamos decir que es la manera de realización que yo he encontrado y es mi única forma de ser, de existir como persona, ¿no? Eso es lo que no puedo ser otra cosa sino lo que he hecho y lo que he vivido y lo que he escrito, y para mí eso es todo, ¿no? Yo me realizo a través de mi trabajo como escritor y como lector también, y en ese sentido eh, me siento de alguna manera realizado, ¿no?